Hola, una vez más te reiteramos la más cordial bienvenida a Palabra y Espíritu y a nuestra serie ¿Es razonable ser cristiano en el siglo XXI? Si nos has seguido en nuestros episodios anteriores, estarás al tanto de que hemos abordado los principios básicos del cristianismo en tres áreas muy importantes: Biblia, la persona de Jesucristo y el impacto que el cristianismo ha tenido en la sociedad. Dijimos que la Biblia es el libro antiguo con el texto más confiable y que además ha preservado fielmente las enseñanzas de Jesús de Nazaret. También analizamos la resurrección de Jesús y vimos que las evidencias apuntan a una sola conclusión: Jesús efectivamente resucitó. Pero ahora es importante que veamos el impacto que el cristianismo ha tenido en la sociedad para que tanto tú como yo podamos entender que el cristianismo es un sistema verdadero y válido. Debemos de partir de la premisa de que en el cristianismo la fe está indisolublemente ligada a una ética, a una conducta, a un estilo de vida. Es decir, el mensaje de Jesús de Nazaret como el Salvador de la humanidad y la nueva vida que Él ofrece va ligada a un llamado a todos sus seguidores para que vivan de acuerdo a los principios cristianos. Mejor aún, que con esos principios cristianos ellos tengan un impacto en su sociedad. Porque tenemos que reconocerlo, los individuos tienen un impacto en su sociedad. Y dependiendo de los valores que estos individuos profesen, será la calidad del impacto que tengan. Entonces, ser cristiano es ser llamado a vivir de acuerdo con los principios de Jesús de Nazaret y llevar estos principios al mundo donde vivimos, en las diferentes actividades donde Dios nos ha puesto. Y entonces es perfectamente razonable preguntarnos: ¿en serio el cristianismo ha tenido un impacto en la sociedad? ¿En serio vivimos en una sociedad que ha sido permeada por el cristianismo? Aunque no lo creas, la respuesta es sí. El problema es que vivimos en una sociedad donde estamos tan acostumbrados a lo que disfrutamos de ella que no nos percatamos que las sociedades occidentales se construyeron sobre las bases del cristianismo. Seguramente aprecias muchas cosas de la cultura occidental y las das por hecho. Has pensado que siempre han estado ahí, pero en esta serie queremos comentarte que mucho de eso que hoy en día tú y yo disfrutamos se lo debemos al cristianismo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, muy sencillo. Lo sabemos cuando comparamos la situación que prevalecía en las naciones, en los imperios, antes de la aparición de Jesús de Nazaret. Y también lo vemos cuando comparamos países actuales que no crecieron o no fueron cimentados sobre una base cristiana. De tal forma que te invito a que veamos tres aspectos donde el cristianismo ha sentado las bases de lo que hoy en día conocemos como la cultura occidental. Veamos el primero de estos puntos, y es nada más ni nada menos que la democracia. Sí, así como me has escuchado,
La democracia que hoy disfrutan los países occidentales tiene sus bases en el cristianismo. Y tal vez tú preguntes, ¿no que es en Grecia? ¿No en la historia nos enseñan que Grecia es la cuna de la democracia? Aquí tenemos que ser honestos. Efectivamente, los principios de la democracia los encontramos en la ciudad-estado de Atenas a finales del siglo VI a.C. Pero déjame decirte que esta democracia era muy curiosa, una democracia muy sui generis. ¿Por qué? Porque en Atenas solamente podían votar los ciudadanos varones que hayan cumplido con su servicio militar. De tal manera que un ateniense que por alguna discapacidad, enfermedad o algún otro contratiempo no hubiera hecho su servicio militar, no importaba que fuera ateniense de pura cepa, no podía votar. Tenemos que señalar también que las mujeres, los extranjeros y los esclavos tampoco podían votar. De hecho, que algunos estudiosos calculan que solamente el 10% de la población podía votar. Y esto nos lleva a darnos cuenta que esta democracia en realidad era una especie de oligarquía. Unos pocos podían ser elegidos para gobernar. Así que esta democracia que empezó en Atenas con ciertas restricciones para todos sus ciudadanos, tenía solamente 100 años de vida. Inició en el año 508 gracias a las reformas de Clístenes y terminó en el año 404 cuando Atenas perdió la guerra del Peloponeso frente a su rival Esparta. Sí, orígenes de la democracia, pero muy restringida con muchas limitantes. Y aquí tenemos que decir algo. Fue un muy buen intento, fue algo loable en la historia, pero estaba condenada al fracaso. Así como me has escuchado, la democracia en Atenas, con todas sus loas, con todas sus virtudes, estaba condenada al fracaso. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos tener un gobierno del pueblo cuando hay distinción de personas, cuando solamente un 10% de la población tiene derecho al voto. Y en Atenas había muchísima discriminación y muchísima segregación. Por eso, la democracia en Atenas estaba condenada al fracaso. Aquí es donde entra el cristianismo, porque el cristianismo hizo una afirmación sorprendente tomada del libro Génesis de la Biblia. Esta afirmación, aunque no lo creas, vino a simbrar desde sus cimientos la forma como estaban organizadas las sociedades en los países y los imperios antiguos. Esta afirmación es que Dios creó a todos los hombres a su imagen y semejanza con igualdad de valor y dignidad. Precepto tomado del capítulo número 1 de Génesis, versículos 26 al 27, y que de una manera muy interesante aparece reflejado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que dice: sostenemos estas verdades evidentes, que todos los hombres fueron creados iguales y que el Creador les ha dotado de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Un paralelo sorprendente tomado del libro de Génesis. Y hay que señalar,
Esta declaración de independencia de los Estados Unidos está fechada en el año 1776, 13 años antes del inicio de la Revolución Francesa, que algunos historiadores consideran el inicio de los principios básicos de igualdad para todos. De hecho, este principio aparece en la Biblia. Y es que el cristianismo, con esta afirmación, anulaba por completo las distinciones entre las personas. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Gálatas, dice que ya no hay judíos ni gentiles, amos ni esclavos, libres ni nada. Es más, desde la perspectiva del apóstol Pablo, los creyentes en Cristo, todos somos hermanos. Y este principio de igualdad sienta las bases para que todos podamos participar en la vida social, económica y también política. Además, el cristianismo fomentó las elecciones y el principio de representatividad. Mira lo que dice una cita tomada del libro de los Hechos, capítulo 6. Y aquí permíteme leer textualmente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Observa detenidamente el texto. Dice: elijan varones llenos del Espíritu Santo. Pero lo importante es la palabra multitud. Es decir, esta elección de los primeros diáconos se le entregó a toda la comunidad de creyentes en Cristo, no al 10% ateniense, sino a todos. De tal forma que la iglesia cristiana primitiva, desde sus mismos orígenes, comenzó a celebrar elecciones. Y a través de estas elecciones surge el principio de representatividad. Una base elige a quienes le van a representar para ciertas actividades específicas. Lamentablemente, la Iglesia Católica Romana copió el modelo que imperaba en el Imperio Romano, es decir, la monarquía. Y tenemos que decirlo, el Papa actúa como un monarca. Tiene un reino, tiene un trono, una corona, un cetro y una corte. De tal manera que la iglesia medieval, a diferencia de la iglesia cristiana primitiva, centralizó el poder. Y en lugar de ser una institución que sirviera y diera participación a su comunidad, se convirtió en una institución jerárquica vertical. Por eso no debe sorprendernos que a lo largo de la historia al Vaticano le haya interesado mantener las monarquías y formar alianza con las monarquías. Pero llega el siglo XVI y un monje agustino alemán, Martín Lutero, inicia lo que se conoce como la Reforma religiosa del siglo XVI. Esta reforma religiosa hizo que varios países se separaran de la influencia de Roma y los líderes se convirtieron al cristianismo protestante. Estos líderes poco a poco entendieron el principio bíblico de la igualdad de todas las personas y
dieron el paso hacia una transición donde empiezan a surgir las primeras democracias y empiezan a disminuir el peso político del rey. Aquí es importante que recordemos un libro que escribió un pastor presbiteriano de Escocia llamado Samuel Rutherford. En el año 1644, Rutherford escribe Lex Rex, es decir, la ley es el rey. También este libro se conoce como La Ley y el Príncipe. En este libro, Rutherford afirma que el rey no es autónomo y que también está bajo la ley. Con este libro, Rutherford establece un principio que hoy en día todos gozamos, el de igualdad jurídica. Todos somos iguales delante de la ley. También es interesante mencionar que, dado que en la iglesia primitiva existían dos cuerpos de gobierno, los ancianos y los diáconos, cada uno con funciones distintas, esto dio pie para lo que hoy conocemos como la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y también, mira nada más que interesante, estos dos cuerpos, ancianos y diáconos, también dan pie para la existencia del sistema de dos cámaras en el poder legislativo. Lo que quiere decir es que la Biblia establece las bases para una distribución de poderes, lo cual viene a significar un sistema de contrapesos para que no una sola persona o un grupo de personas detenten el poder absoluto de un país. Claro, tenemos que decirlo, este fue un proceso lento que tomó siglos. ¿Y sabes por qué? Porque hubo muchos reyes y hubo muchos aristócratas que se negaban a dejar el poder. Y también el dinero que les llegaba gracias al ejercicio de ese poder. Pero poco a poco, los países producto de la Reforma Protestante dieron origen a las democracias más estables que conocemos hoy en día. Por ejemplo, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, Inglaterra, los Estados Unidos, Canadá. Tal vez me digas que en algunos de estos países todavía existe una monarquía. Sí, pero es una monarquía parlamentaria donde el rey prácticamente no tiene injerencia directa en los asuntos de Estado. Estas democracias, producto de la Reforma, sirvieron para impulsar la democracia en otros países. Y aquí es perfectamente lícito que nos preguntemos, ¿cómo le va a las democracias occidentales producto de la Reforma Protestante cuando las comparamos con otros sistemas de gobierno? Comencemos con el comunismo. El comunismo, aunque no lo creas, todavía sigue siendo atractivo para muchas personas porque hace grandes promesas. Promete acabar con la desigualdad social, con esos odiados capitalistas, acaparadores, burgueses. Promete que el Estado se va a hacer cargo del bienestar de sus ciudadanos y va a crear un verdadero gobierno del pueblo. Tristemente, hasta el día de hoy, ningún régimen comunista ha creado el paraíso de los trabajadores. Al contrario, la historia nos dice que los regímenes comunistas solamente han creado dictaduras y estados totalitarios. Y si no me quieres creer, te invito a que hagas una investigación por tu cuenta en la historia de estos países. Pasemos ahora con el Islam,
una religión que ha estado al frente de los noticieros en años recientes. En el Islam, las personas no son iguales. Por lo tanto, el Islam no puede proveer una base firme para la democracia. Si no me crees, pregúntale a las mujeres que viven en los países islámicos. Así que, hasta el día de hoy, los países musulmanes son o monarquías o dictaduras, o en el caso de Irán, una teocracia islámica. Tal vez al revisar un poco la historia de estos países, puedas decir que hay algunos países islámicos que tienen elecciones. Lo sorprendente es que te vas a dar cuenta que los líderes de estos países musulmanes, curiosamente, resultan ser líderes vitalicios. Pasando a las filosofías orientales, dijimos que el panteísmo propio de las filosofías orientales no puede dar validez al individuo, porque todos somos parte de la emanación de una gran deidad cósmica. Los árboles, la tierra, las piedras, los seres humanos. Esto le resta valor al individuo. También, dentro de las filosofías orientales, está el hecho de que se percibe que nuestra realidad no es lo que vemos, sino que la realidad es espiritual. De tal manera que las filosofías orientales tampoco proveen una base para la democracia. Hasta el día de hoy, en muchos países asiáticos, lo que predominan son monarquías, oligarquías, y vale la pena mencionar a China, Vietnam y Corea del Norte, que son dictaduras comunistas. ¿Sabías que Japón, un país al cual seguramente todos asociamos como una democracia, fue una monarquía hasta después de la Segunda Guerra Mundial? Y que Corea del Sur, otro país que solemos asociar con progreso y democracia, tuvo sus primeras elecciones hasta el año de 1948 y que en ambos casos, Japón y Corea del Sur, estas democracias fueron resultado de la ocupación estadounidense. India tuvo sus primeras elecciones en el año 1951. También podemos decir que producto del tiempo que India formó parte del Imperio Británico. Pasando a África, tenemos que decir que muy tristemente los interminables conflictos tribales, el animismo y la superstición no han permitido que la democracia se asiente en este continente. Hasta el día de hoy, en la mayoría de los países africanos predomina monarquías, dictaduras, regímenes inestables, ineficaces, que muchas veces mezclan autoritarismo con un poco de democracia. E históricamente hablando, las primeras elecciones multipartidistas en África se realizaron apenas hace 26 años. 1994, en Sudáfrica, cuando obtuvo la victoria Nelson Mandela. Así que tenemos que decir respecto a las democracias producto de Occidente lo que dijo el presidente John Fitzgerald Kennedy el 11 de junio de 1963 en la ciudad de Berlín, Alemania, cuando, haciendo alusión al muro de Berlín, el presidente Kennedy dijo: "La libertad tiene muchas dificultades y la democracia no es perfecta, pero nosotros no tenemos que poner un muro para mantener a nuestro pueblo, para evitar que ellos nos dejen". Lo que está diciendo el presidente Kennedy es:
Las democracias, por imperfectas que sean, no han producido una fuga, un éxodo de sus propios ciudadanos. Y recuerda, democracias producto del consenso cristiano. De tal manera que la próxima vez que vayas a votar, independientemente de quién sea tu candidato, recuerda que le estás dando un voto de confianza al cristianismo como un sistema de creencias que ha hecho aportaciones valiosas a esta sociedad que hoy conocemos como la cultura occidental. Y con esto damos por concluido este episodio. Una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado y te invitamos que nos sigas acompañando en futuras transmisiones. Si quieres tener más información al respecto, te invitamos a que veas los episodios pasados que te van a dar muchísima información acerca de la Biblia y acerca de Jesús. Gracias por acompañarnos y permíteme que terminemos con una oración. Una vez más, gracias, amado Padre Celestial, por este espacio. Gracias por la vida de las personas que han visto este programa. Quiero poner sus vidas en tus manos para que tú hagas la buena obra en sus corazones, afiances su fe y les des luz acerca de que el cristianismo ha sido elemento importante en la conformación de lo que hoy disfrutamos como parte de Occidente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.